Sí, señor, aquí estamos en Ojala. Seguimos aquí. 30 de mayo, día del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Uno tendría la tentación de volver a la historia y, bueno, dedicarse a hablar hoy de Trujillo y de todo lo que aquello significó. Pero bueno, yo prefiero decirle a usted que Trujillo pasó y que además está enterrado. ¿Cuántos metros para abajo estará? Está donde tiene que estar. Está Trujillo y donde tiene que estar la dictadura está enterrada. Enterrada para siempre, y nadie tiene que estar creyendo de que es posible reeditar nada parecido ni cosa por el estilo. La historia no camina hacia atrás, camina hacia adelante. Hay cierta gente, claro que sí, anclada en el pasado. Incluso gente que vende proyectos modernos, porque oiga usted la contradicción, la ironía. Vende proyectos modernos, ¿y qué modernos? Pero está anclada en el pasado. Hay gente que vive anclada en el pasado. Y uno pudiera oír de alguna gente, bueno, o quisiera que nos pasáramos la vida hablando de esta cosa superada, ya ajusticiada, como bien se dice, porque fue eso, un ajusticiamiento lo que ocurrió, y bueno, vino la posposición entonces de la democracia con el golpe de Estado contra Juan Bosch y todo eso que conocemos, es verdad, pero hemos seguido un proceso de construcción de la democracia dominicana y estamos en un proceso acelerado de construcción, de creación de un país nuevo. Ayer, por ejemplo, estuvo el presidente de la República en Neiva, y eso sí me interesa a mí destacarlo. Para mí eso es mucho más importante que saber si la dictadura está muerta o está viva. Está muerta, bien muerta, bien muerta. La dictadura lo está. Y el país está bien vivo. República Dominicana está vivita y coleando porque ella sobrevive a todo y a pesar de todo. La construcción de la jornada escolar de tan extendida. La construcción de escuelas en todo el país, necesitamos escuelas en todo, que no se quede un pedacito del país sin una buena escuela como esa que está entregando y que entregó ayer el presidente de la República en Neiva, porque esas escuelas son las que van a hacer posible que aquí no se esté mirando hacia atrás, nadie esté mirando hacia atrás. Como dice la Biblia, el que mire para atrás se convertirá en estatua de sal. En estatua de sal, como la mujer de Lot en la leyenda bíblica. Sí, señor, miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Todo el que mire para atrás quedará convertido en eso, en una estatua de sal, o de lo que sea, pero una estatua al fin y al cabo, que es una cosa muerta, por más bonita y más viva que usted la vea. Escuelas, sembrar el país de escuelas, bien hecho, presidente. Ayer se entregó una escuela en Neiva y se entregó también un CAIPI, un centro de atención integral de la primera o a la primera infancia. Escuela básica Estanila o Estanila, ¿cómo será? Estanila, debe ser Estanislao, pero es Estanila Florián, Estanila Florián. Este barrio se va a levantar, y mira qué buena frase, levantar los barrios, levantar las comunidades, levantar los municipios a partir de las escuelas, precisamente. Qué buena idea, qué buena concepción esta. Vamos a compartir estos testimonios sobre esta escuela básica que se inauguró ayer en Neiva. Adelante, señor director. Está lleno de bendiciones. Este barrio le va a llegar algo grande. Es una bendición porque aquí no había nada de eso. Yo quisiera que usted se detenga un par de días aquí en este pueblo para que usted vea cuántos niños
necesitan de esa estancia. Con esa tanda extendida, por lo menos las personas que trabajan y tienen sus niños, sus hijos, que ya saben, se van al trabajo y saben que sus hijos están ahí. Señor presidente, yo le agradezco bastante por esa obra y por muchas obras que ha hecho. No, claro, que ya Neiva no es provincia olvidada, no, porque ya se está levantando, ya están haciendo por Neiva. Pedrina Reyes dice que va a pasar algo grande, pero bueno, más grande todavía que esa escuela que acaban de entregarle, la del nivel básico, Estanila Florian, que fue entregada ayer junto con ese CAIPI que ustedes vieron ahí, ese Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, que es una joya, es una obra de arte casi, eso parece un resort, como decía alguien, parece un resort, este centro al que van los niños de 0 a 5 años, niños y niñas de 0 a 5 años que nosotros estamos ingresando el país, la República Dominicana, en ese nivel de educación que aquí no había a nivel público. Todo el que tenía niños de 0 a 5 años, si quería toparse con una escuela, tenía que pagársela, tenía que cantearse, como dice la gente, y con mucho cuarto, porque eso sí que es caro. Lo que le llaman la educación preescolar, la educación que está antes del primer grado de la escuela. Entonces resulta que los hijos de los pobres, cuando pueden ir a la escuela, a los 6 años que entran en el primer curso, se han perdido 5 años de educación. Se han perdido 5 cuando ingresan en la escuela, porque resulta que los años más importantes de la educación, probablemente, sean esos de 0 a 5 años, esos primeros años, que es donde se educa la motricidad, que es donde se educan una serie de destrezas fundamentales para el desarrollo intelectual, incluso el desarrollo cognitivo, etcétera. O sea, en esos 5 años ocurren procesos que son indispensables para lo que va a ocurrir después a partir del primer año de la escuela básica. Si usted no ha desarrollado las destrezas o las competencias, como dicen ahora, que hay que desarrollar entre 0 y 5 años, usted va con mucha dificultad, va a la escuela, aprenderá, claro que sí, que nosotros lo hicimos, pero hay cuánta brega, cuánto problema tiene mucha gente. Sí, porque la estadística que queda es la de los que van bien, pero hay la de los que no pudieron seguir, la de los que empezaron el primero, segundo y se salieron en el tercero. No llegaron al cuarto, o llegaron al cuarto, al quinto, pero ya no dieron más, ¿Por qué? Bueno, porque es de 0 a 5 años que hay que desarrollar una serie de destrezas y eso solamente se desarrolla en la llamada educación preescolar. Ahora es que la República Dominicana, el presidente Danilo Medina, le ha tocado a él desarrollar el nivel preescolar para la educación pública, porque antes no la había en la educación pública. Había atisbos, había intentos, había pilotos quizás en algún sitio, pero no, señor, no teníamos educación preescolar pública. La educación pública era la educación básica y la educación media, y punto. De 0 a 5 años, búsquesela usted como pueda. Bien, tenemos que continuar sembrando el país de nuevas escuelas y de nuevos centros de atención a la primera infancia, como ese mismo que se entregó ayer a la población de Neiva. Hay que seguir, presidente, construyendo escuelas, llenando el país de escuelas y de centros de atención integral a la primera infancia. Esa es la garantía de que no sigamos hablando y creyendo que Trujillo puede volver. Esos disparates que se le meten a alguna gente en la cabeza. Sí, señor.
Mire, aún con el riesgo de convertirme en sal. Sí, usted va a mirar para atrás. Yo voy a mirar para atrás. Sí, yo voy a mirar para atrás porque el 30 de mayo siempre será buena ocasión para, más que conmemorar el propio tiranicidio. La fiesta del chivo. Con la fiesta del chivo, yo pienso que siempre será necesario recordar, no tanto a los que participaron en esa conjura, que todavía la historia deberá ser contada por los historiadores al cabo de los años que han pasado ya incluso, pero sí recordar que desde el principio mismo de la llamada era de Trujillo, y digo desde el principio porque los crímenes de Trujillo no fueron al cabo finalmente los que voy a mencionar, fueron los anteriores con aquella pareja de esposos, Reina, apellidos Reina, que fueron asesinados de la manera además más brutal que uno pueda suponer o imaginar. Virgilio, ¿verdad? Sí. Virgilio. La familia, sí, no recuerdo. El apellido ahora se me escapa, el otro apellido. Pero lo cierto es que eso fue al principito de la llamada era de Trujillo. Pero habrá siempre que recordar el valor de los que vinieron al país en la expedición del 49. Y habrá siempre que recordar en esa perspectiva a los que vinieron al país, muchos de los cuales fueron evidentemente sacrificados y traicionados y demás, el 14 de junio del 59. Dos momentos estelares de la lucha antitrujillista que concluye, digámoslo así, un 30 de mayo del 1961, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y por qué hay que recordar a estos mártires y a otros tantos héroes de la lucha antitrujillista? Porque no solo por oprobiosa, sino por cómo marcó al dominicano esa era. Porque ciertamente los dominicanos, los héroes y mártires, pero los ciudadanos comunes, quedaron todos marcados por la dictadura. Todos marcados por la dictadura, ya fuera como paranoicos, ya fuera como gente que por salvar su propio pellejo hasta sus hijos entregaron, por no hablar de sus hijas. Ya aceptaron cualquier tipo de abuso. La familia dominicana se dividió ciertamente entre gente que era capaz de aceptar los abusos y gente que no los aceptaba. Y se puede hablar de una era de puro terror, de puro terror. Y el que hayan unos bandidos, porque no se le puede llamar de otra manera, unos bandidos que todavía estén hablando de las bondades del trujillismo, resulta más oprobioso que la dictadura misma, Ramón. Porque nunca las generaciones por venir, y muy probablemente la nuestra, tendremos claro lo que significó aquello para el pueblo dominicano. Estamos hablando de que terminar con la dictadura fue una lucha por la libertad. No gozábamos de libertad. Y esto era una finca. Esto era una finca y una factoría azucarera. Y aquí todo lo que había le pertenecía al bendito jefe. Y por lo tanto, venir a esta altura de juego, como bien usted dice, a reivindicar bondades del trujillismo, eso es inaceptable. A estas alturas de juego, inaceptable. Claro que la historia no va para atrás,
claro que es imposible que se conciba ya una dictadura como la de Trujillo. Porque el pueblo dominicano de hoy no es el pueblo que fue sometido por el dictador. El pueblo dominicano de hoy es otro, con bondades y con miserias humanas, pero es otro. Y ya creer que el pueblo dominicano se quedaría postrado ante cualquier régimen oprobioso, dictatorial, autoritario, como ese de la era de Trujillo, es un desatino, en todo el sentido de la palabra. Pero hay que recordar a los héroes y mártires, a esos del 49, a esos del 59 y a centenares, probablemente miles de dominicanos que pasaron por las cárceles y fueron objetos de persecución, de tortura, de exilio. Y los demás pues quedaron atrapados aquí. Quedaron atrapados en esa finca, la de Trujillo, que era esto. Nunca he tenido claro la conjura final que dio al traste con la vida de este señor. Pero hay que recordar por igual a Salvador Estrella Sadalá, a don Antonio Inver Barrera, a Antonio de la Maza, a Huáscar Tejeda, al teniente Amado García Guerrero, a Roberto Pastoriza, a Luis Amía Matió, a Pedro Olivio Cedeño y Luis Manuel Cáceres, directamente involucrados en la conjura que acabó el 30 de mayo. Pero la gente debe saber que con la muerte de Trujillo no matamos al trujillismo. Por eso es que es importante también seguir viendo para atrás, aún a riesgo del asunto ese de la mujer de Job. Sí, hay que ver para atrás porque, primero, muchos de los que mataron a Trujillo pretendieron hacer exactamente lo que él hizo, apropiarse de lo ajeno, en este caso, de los bienes que el pueblo dominicano recupera con la caída del régimen y que pasaron a manos, muchos de ellos, a manos de gente que andaba buscando lo suyo, lo propio, y que si otros no matan a Trujillo, ellos mismos no hubieran matado a Trujillo. Por eso también hay que reconocerle a estos señores, en nombre de cualquier cosa, o teniendo los motivos que fueren, que asumieran esto de eliminar a Trujillo. Y bueno, aquí hay todavía muchos trujillistas. Sí, es verdad que hay todavía muchos trujillistas y el pueblo dominicano debe tener claro que son capaces de cualquier cosa, aún son capaces de cualquier cosa. Y lo que hay que tenerlos ahí y saber quiénes son, identificarlos y advertirles al pueblo en general en los riesgos de que trujillistas accedan de nuevo al poder y recuperen en gran medida lo que ya el pueblo dominicano ganó y le pertenece. Entre otras cosas, la libertad, como he dicho. Hoy, un 30 de mayo, pero no del 61, sino del 62, este señor Calderón, el papá de la bachata, José Manuel Calderón, entró por aquí a uno de estos estudios, del estudio del salón multiuso, y para ponerle voz a ese género que era conocido como la música de guardia y que Ramón aprendió a bailar por allá por las lomas de San José de Ocoa. Muy tardíamente, pero música de guardia, que era como se le conocía a esto que Calderón todavía no le había puesto nombre y nadie le había puesto nombre como tal. Pero aquí este señor grabó, ese señor le puso un 30 de mayo del 62. Sin la caída de Trujillo, probablemente Calderón no hubiera entrado aquí a grabar nada. No, porque lo de Trujillo era el merengue. Hay que decirlo. Era el merengue, aunque
los guardias trujillistas bailaban bachata. Entonces hay que recordar también, en un 30 de mayo, recordar eso que comenzó por ahí con Calderón y que se ha convertido sin duda en una expresión más de la identidad del dominicano y que ya reclama primero el género como propio y se reconoce que el género ciertamente es dominicano y es probablemente, si no tanto como el merengue, ya una música universal que será reconocida en su momento también como patrimonio intangible de la humanidad. Y esto pues nos llena también nos hace ver la relación que hay entre una cosa y la otra. Es decir, ciertamente la muerte de Trujillo marca la sociedad dominicana de una manera absoluta, no solo en materia de la negación del pasado, sino también de la recuperación de otras tantas cosas que la dictadura pues había limitado, entre otras el talento del pueblo dominicano y las expresiones no de salón, sino las expresiones de las ranchetas populares de nuestros campos populares. Estamos hablando de cuando lo que había era pulpería, estamos hablando de que lo que había eran pisos de tierra, estamos hablando de que si habían radio, no eran todos los que tenían radio. Y ni qué decir, porque en el campo suyo cuando vino a llegar la televisión, imagínese usted. Claro, sí. Llegó y había una, y entonces todo el mundo iba allá a ver, a entretenerse, porque era, por el otro lado, la única forma de entretención que había. Y bueno, esto hay que decirlo, y recordar ya también la importancia que tiene para el arte y la cultura, para el desarrollo de esas manifestaciones culturales del pueblo dominicano, la importancia que tuvo la caída del régimen de Trujillo, que llevó al exilio a importantes músicos dominicanos, algunos de los cuales no volvieron jamás, no volvieron jamás y nos los perdimos de alguna manera. Claro. Se convirtieron en piezas claves del arte popular, por ejemplo, de Venezuela. Billo Frome, por ejemplo. Sí, claro. Y como Billo, muchos otros músicos que tuvieron que emigrar para poder entrar en contacto con la riqueza musical de la humanidad y darse a conocer con el talento que evidentemente tuvieron. Sí, porque Trujillo encerró el país. Lo encerró totalmente. Lo encerró, aquí no salía nada. Ni llegaba nada, prácticamente. Sí, esa es la realidad, por eso muchos de nuestros grandes artistas, escritores, etcétera, pues eran grandes desconocidos en el extranjero también. Mire, lo vi hablando muy enjundiosamente con los técnicos de la ONE. En la Oficina Nacional de Estadística, claro que sí. Sobre estadísticas. El tema de las estadísticas es de tanta importancia también, que yo no sé, para serle sincero, pero hay gente que así como no tiene la noción de qué significa, dónde caben 500,000 personas, que ciertamente uno no tiene que saber eso, porque si muchos de nosotros todavía no sabemos ni leer ni escribir, imagínense la noción que podemos tener de qué tanta gente es, 500,000 de gente. El pueblo dominicano, según el censo que hicieron los norteamericanos en el 1920, éramos 800,000 y pico. Éramos 800,000 dominicanos, repartidos entre parajes y municipios y distritos de todo el territorio nacional. Y siendo 800,000 en el 1920, todavía aquí hay gente que cree que es posible fabricar 500,000 de almas, todavía hoy. Ahora miren, yo pienso que así como recordamos a los héroes y mártires de nuestra propia historia, si esta estadística es cierta, hasta nosotros somos unos sinvergüenzas. Y me voy a referir a esto
porque no creo entonces que se le haya dado la solidaridad necesaria al pueblo puertorriqueño. Y no creo entonces que se haya tratado esto como una crisis o como una tragedia humanitaria. Aquí se dice que los muertos por María en Puerto Rico fueron 4.600 muertos. 4.600 muertos. Ese es un estudio que se ha hecho sobre eso. Que no un estudio de la Universidad de Harvard. Cuidado, que a usted que le impresionan las universidades americanas. Un estudio de la Universidad de Harvard, según ellos. Un estudio de Harvard, lo que desmiente la versión inicial de que eran 64 fallecidos. Es decir, estamos pasando de 64 fallecidos a 4.600. Y aquí nadie se enteró. Y ahora lo dicen como si fuera un tema estadístico. 70 veces más. No se murieron 4.600 puertorriqueños y puertorriqueñas. Sí, señor. Y nos estuvieron diciendo hasta este momento Que la era gran 65. mentira. Esta misma gente que ahora nos dicen que son 4.600, nos dijeron que eran 64. Entonces, aquí hay un tema de estadística. De estadística. Que hay que preguntárselo a Donald Trump, que hay con eso, porque eso es el gobierno de los Estados Unidos el que da esa estadística. El que da esa estadística. Sí, pero El el que habría que tenía preguntárselo dar esa a la estadística ONU y el gobierno puertorriqueño también. Porque y al gobierno puertorriqueño ¿entiendes? y a las entidades de la ONG y cosas de esas de Puerto Rico, porque ahí también tienen que haber ONG, supongo yo. Y tienen organismos que aclarar internacionales. Eso tienen que aclarar. Entonces, eso tienen que aclarárselo a la gente, porque es que no estamos hablando de 4.000 conejos, no estamos hablando de gallinas, de puerco y de vaca, estamos hablando de 4.600. Eso es algo más grande, digamos, que 4.600, para que en una batalla entre dos ejércitos hayan 4.600 muertos. Mire, ahí es mucho lo que se tiene que tirar. Yo creo que en ninguna de las grandes batallas que hemos tenido nosotros en nuestra historia se han muerto 4.600 de bandos. Es decir, realmente nos hemos vuelto indiferentes a las estadísticas. Es que no son confiables las estadísticas. Sí, las estadísticas son confiables. O estamos manipulando. O se manipula las estadísticas. Ahora, las estadísticas sí, si están hechas por quienes las saben hacer, tienen que, nos ayudan a contar con certeza. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, no solo porque no entiende las estadísticas, sino porque al final de cuentas, da lo mismo hablar de 64 que de 4.600. Que bendita defensa civil y bendito organismo sanitario puertorriqueño, lo que usted quiera. A mí eso no me entra por ningún lado. Y si se fuese a ser serio al momento de servir esa información en la página no sé cuánto, lo primero que habría es que decir que eso no se nos dijo antes. Y que es tan larga la distancia entre una cifra y la otra, que parecería que los que murieron ahí eran boricuas, pero no gente, sino conejos, pollo, vaca, ¿usted me entiende? Y entonces ahí viene, no se le puede pedir peras al olmo. ¿Cómo uno le va a pedir a la gente que entienda que aquí no hay 2 millones de haitianos? Y que están bien contados por las estadísticas. Claro, contado. Que no hay eso. Que lo que hay es lo que dice la estadística, lo que dice el estudio. ¿El estudio? Claro que sí, lo que dice la ciencia. En sentido general, inmigrantes también, no solo haitianos. Mire, el presidente hoy entrega en Jamao un hospital. Un hospital importante. Un hospital importante, ya Ramón. Tiempo de comentar. De Jamao al norte. La entrega del Hospital Municipal Jamao al norte, que será entregado hoy, sí señor. Sí. Esta tarde. Esta tarde, así que ya hablaremos de eso más adelante, como tendríamos que hablar también
de la información que aporta la doctora Yocasta Guzmán, directora de Contrataciones Públicas del Estado, que dice que en los 5 años que tienen ahí, que tiene ella ahí, se han devuelto, se han rechazado procesos de compra por más de 20.000 millones de pesos, 23.000 millones de pesos, se han rechazado, se han devuelto procesos, y que además destaca el avance que se ha tenido en la implantación del portal de compras y contrataciones de bienes y servicios del Estado, ese portal digital que permite que ahora haya verdadera fiscalización, verdadera transparencia en ya más de 150 instituciones que lo tienen, sí, porque esto hay que ir institución por institución, no quiere usted saber lo que eso cuesta. ¿No quiere usted saber el tiempo que eso toma y el proceso de puesta en práctica y prueba y bueno, y no quiere usted saber? Pero ahí está un portal modernísimo que hoy es referente incluso para muchos países de América Latina que han venido a aprender de la experiencia, de los sorteos que se han estado haciendo. El presidente de la República puso en boga la modalidad del sorteo para la construcción de muchos de esos, de casi todas esas escuelas y esos hospitales. Se han llevado a cabo sorteos públicos, además con la presencia del CODIA y de todos los interesados. Es un proceso interesante que va avanzando en el país, que toma cuerpo y que arroja datos como esos de que hablaba la doctora Yocasta Guzmán ayer. Ya tendremos tiempo de hablar de esos temas y de muchos otros más, porque bueno, terminó aquí por ahora, ojalá, pero quédese ahí que nosotros tenemos mucho más contenido aquí en el 4RD, no se mueva de ahí.